Nunca pensé que levantarme a las 5 de la mañana cambiaría toda mi vida, pero así fue. Era julio del año pasado y yo estaba en La Paz, Baja California Sur, tratando de escapar de todo, de mi vida en la Ciudad de México, de mis deudas, de las miradas de decepción de mi familia. Tenía 32 años y sentía que había fracasado en todo. Mi negocio de diseño gráfico se había ido al caño. Debía como 200,000 pesos entre tarjetas de crédito y préstamos personales, y mi novia me había dejado hacía 3 meses. No tienes rumbo, Javier, me dijo antes de irse. Y tenía razón. No lo tenía. Así que agarré los últimos 4,000 pesos que me quedaban. Compré un boleto de autobús a La Paz y reservé una semana en un hostal culero pero barato cerca del malecón. Mi plan era simple: desaparecer, pensar, tal vez encontrar algo de paz antes de regresar a enfrentar el desastre. La verdad es que ni siquiera tenía ganas de ir a la playa. Pero esa mañana desperté a las 4:30, sudando, después de una pesadilla donde mi mamá me preguntaba una y otra vez: ¿qué vas a hacer con tu vida, mijo? No pude volver a dormir. El hostal olía a humedad y al cuarto de al lado llegaban unos gringos borrachos que no paraban de reír. Así que dije: al carajo. Me puse una bermuda, una playera vieja de los Pumas y salí a caminar. La ciudad todavía estaba oscura, las calles vacías, solo algún que otro carro de basura pasando. Caminé sin rumbo hasta que vi un taxi. Le pregunté al señor cuánto me cobraba por llevarme a Playa Balandra y me dijo que 300 pesos. Era casi todo lo que me quedaba para el día, pero algo dentro de mí dijo que sí, que tenía que ir. El camino a Balandra es medio raro. Vas saliendo de La Paz, pasas el Tesoreros y de repente estás en medio de este paisaje desértico, con cardones gigantes y el mar a lo lejos. El taxista, don Memo se llamaba, iba callado, solo ponía música de banda bajito. Yo iba viendo cómo el cielo se empezaba a poner de ese color morado oscuro, casi negro todavía, pero con un filo naranja en el horizonte. Llegamos como a las 5:40. No había nadie, ni un alma. La playa abre a las 6, pero la palapa de la entrada estaba vacía. Don Memo me dijo: ¿seguro que quieres quedarte aquí solito, joven? Está bien oscuro todavía. Sí, está bien, gracias. Bueno, pues cuídese. Y no se vaya a meter al agua así oscuro, ¿eh? Luego hay rayas. Le di los 300 pesos y me quedé ahí parado, viendo cómo sus luces traseras se perdían por el camino. El silencio era cabrón. Solo se oía el mar, ese sonido constante de las olas lamiendo la arena. Y de repente me sentí muy solo, muy solo. Caminé hacia la playa. Hacía un poco de frío todavía. Ese frío del desierto en la madrugada que te cala los huesos. Me metí las manos en los bolsillos de la bermuda y seguí adelante, pisando esa arena blanca que crujía bajo mis tenis. El cielo iba aclarando de a poquito. Ya se veía el famoso hongo, esa roca en forma de hongo que sale en todas las fotos de Balandra. Se veía como una sombra negra contra el agua que empezaba a brillar con los primeros rayos del sol. No sé qué me pasó en ese momento. Tal vez fue el cansancio, tal vez la belleza del lugar, pero me puse a llorar. Así como pendejo, ahí parado en medio de la playa desierta, llorando como niño chiquito. Lloraba por todo, por mi negocio que se fue a la verga, por Ana que se fue, por mi mamá que trabajó toda su vida para darme una educación, y yo aquí, valiendo madres a los 32. Me senté en la arena, todavía llorando, viendo cómo el sol empezaba a salir. Y cuando por fin me calmé, me di cuenta de que tenía arena pegada en la cara por las lágrimas. Me limpié con la playera y fue cuando lo vi. Algo brillaba en la arena, como a 5 metros de donde estaba, un destello dorado que agarraba la luz del amanecer. Me levanté y fui hacia allá. Al principio pensé que era basura, una lata de cerveza o algo así. Pero cuando me acerqué, vi que era una botella. Una botella de vidrio verde oscuro, antigua, medio enterrada en la arena. La saqué y la limpié un poco. Estaba sellada con cera roja en la boca, y dentro había algo. Un papel enrollado, amarillento. Mi corazón empezó a latir más rápido. Carajo, parecía una de esas películas gringas de tesoros piratas o una mamada así. Miré alrededor. Seguía solo. El sol ya estaba saliendo del todo, pintando el cielo de naranjas y rosas increíbles, y el agua de Balandra se veía de ese color turquesa transparente que parece de mentiras. Pero yo solo podía ver esa botella. Tenía que abrirla. Intenté quitar la cera con las uñas, pero estaba bien dura. Busqué una piedra filosa y empecé a raspar. Me tomó como 10 minutos, sudando y con las manos temblando, hasta que por fin logré sacar el corcho.
El olor que salió era raro, como a mar y a tiempo. Volteé la botella y el papel cayó en mi mano. Lo desenrollé con cuidado porque estaba frágil, amarillento por los años, y lo que leí me dejó helado. Estaba escrito en español antiguo, con una letra elegante pero difícil de leer. Decía algo así: al valiente que encuentre este mensaje. En la cueva del acantilado norte, donde el agua forma un remolino en luna llena, yace el tesoro del capitán Velasco. 200 doblones de oro español ocultos desde 1765. Cuenta 15 pasos desde la entrada, hacia donde se oculta el sol, y cava bajo la piedra con forma de calavera. Que Dios guíe tu mano y tu fortuna. No mames, no mames. ¿Esto era real? ¿Un pinche mapa del tesoro en Playa Balandra? Mi mente empezó a dispararse. 200 doblones de oro español. ¿Cuánto podría valer eso? Si cada doblón valía... Carajo, no tenía idea. Pero tenía que ser un chingo de dinero. Miles de dólares. Cientos de miles. Tal vez... $1 millón. $1 millón de dólares. Me temblaban las manos. Volví a leer el mensaje como 5 veces, memorizando cada palabra. Acantilado norte. Cueva. Remolino en luna llena. 15 pasos. Piedra con forma de calavera. Miré hacia el norte de la playa. Había acantilados, sí, varios. Y yo sabía que Balandra tenía cuevas, había leído sobre eso en mi investigación antes de venir. Pero, ¿cuál sería la correcta? De repente escuché voces. Volteé y vi que ya estaban llegando los primeros turistas, familias con niños, parejas con sus cámaras. La playa se estaba llenando. Rápidamente guardé el papel en el bolsillo de mi bermuda y metí la botella en mi mochila. Tenía que planear esto bien. Pasé todo ese día en la playa, haciéndome pendejo, nadando un poco, pero en realidad estudiando los acantilados del norte. Había como 5 cuevas visibles desde donde estaba. Algunas estaban a ras del agua, otras más arriba. Y no podía simplemente irme a explorar con toda esa gente alrededor. Además, necesitaba saber cuándo era luna llena. Cuando regresé al hostal esa tarde, lo primero que hice fue buscar en mi celular. Luna llena. La siguiente era en 6 días. 6 días. Perfecto. Tenía tiempo de planear. Los siguientes días fueron una tortura. No podía dormir, no podía comer bien. Solo pensaba en el tesoro. Investigué todo lo que pude sobre el capitán Velasco. Resultó que sí existió. Era un corsario español que operaba en el Mar de Cortés en el siglo XVIII. Había leyendas sobre un tesoro perdido, pero nadie lo había encontrado nunca. La mayoría de los historiadores pensaban que era puro mito, pero yo tenía el mapa. El pinche mapa. Compré una pala pequeña plegable en una ferretería, una linterna potente, guantes y un pico de esos chiquitos. Me gasté otros 1,000 pesos que no tenía, pero valía la pena. Si esto era real, si encontraba aunque sea la mitad de esos doblones, todos mis problemas se acabarían. Podría pagar mis deudas, empezar de nuevo, tal vez hasta comprarle una casa a mi mamá. La noche de la luna llena llegó. Me levanté a las 3 de la mañana. No había dormido nada, estaba demasiado nervioso. Me puse ropa oscura, metí todas mis herramientas en la mochila y salí del hostal como ladrón. Esta vez no tomé taxi. No quería que nadie supiera que iba a Balandra a esas horas. Renté una bicicleta en un lugar que abría las 24 horas y pedaleé como loco los casi 20 kilómetros hasta la playa. Llegué bañado en sudor, con las piernas temblando, pero llegué. La playa bajo la luna llena era otro mundo. La arena brillaba como si estuviera hecha de plata, y el agua... El agua era de un negro profundo que daba miedo. La luna estaba enorme, perfecta, iluminando todo con esa luz fantasmal. Fui directo hacia los acantilados del norte. El agua estaba subiendo, era marea alta. Me quité los tenis y me metí al agua con la mochila en alto. Estaba helada, me cortaba la respiración. Fui revisando cueva por cueva, buscando ese remolino que mencionaba el mensaje. En la tercera cueva lo encontré. El agua entraba y salía formando un pequeño remolino, girando en sentido contrario a las olas. Era hipnótico, casi hermoso. Esta es, pensé. Me metí a la cueva. El agua me llegaba a la cintura y las paredes eran resbalosas, llenas de algas. Encendí la linterna y la cueva se iluminó con un brillo verde esmeralda por el reflejo del agua. Era más grande de lo que pensaba, con el techo alto y rocas por todos lados. Conté 15 pasos desde la entrada, hacia donde se ponía el sol, o sea, hacia el oeste. Mis pasos eran torpes porque el suelo estaba irregular, lleno de rocas y arena. Llegué a una zona donde el agua era menos profunda, solo me llegaba a las rodillas, y ahí estaba.
Una roca con forma de calavera. No era perfecta, pero si la veías de cierto ángulo, con las dos cavidades que parecían ojos y una grieta que parecía una sonrisa macabra, sí, era una calavera. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Saqué la pala y empecé a cavar alrededor de la roca. El agua dificultaba todo. Cada palada que daba se volvía a llenar de arena. Pero seguí, cada vez más frenético, sudando a pesar del agua fría. Cavé y cavé por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Y entonces la pala golpeó algo duro, metal. Escuché el sonido clarísimo, ese tink de metal contra metal. «¡No mames, no mames, no mames!», repetía una y otra vez mientras quitaba la arena con las manos. Y ahí estaba, un cofre pequeño de metal oxidado, con detalles que alguna vez fueron dorados. Lo saqué del hoyo con las dos manos. Pesaba un chingo. Lo puse en una roca seca que sobresalía del agua y con el pico empecé a forzar el candado. Estaba tan oxidado que se rompió al segundo golpe. Abrí el cofre y el mundo se detuvo. Adentro había monedas. Cientos de monedas de oro, brillando bajo la luz de mi linterna como si fueran soles pequeños. Doblones españoles reales, con los escudos y las cruces grabadas, algunos con la cara del rey. Estaban en bolsitas de cuero podrido que se deshacían al tocarlas. Había también algunas joyas, anillos, un crucifijo de oro con rubíes. Pero lo que más me llamó la atención fue otra cosa. Debajo de las monedas había un libro. Un diario de cuero, también bastante maltratado pero legible. Lo saqué con cuidado y lo abrí en una página al azar. Junio de 1765. He decidido esconder mi fortuna aquí, en esta playa que los nativos llaman Balandra, pues sé que mis días están contados. La fiebre me consume y mis hombres me han traicionado. Pero hay algo más valioso que este oro que dejo enterrado. Es el peso de mis pecados. Cada moneda aquí representa una vida que tomé, una familia que destruí. Un pueblo que saqueé. Si alguien encuentra esto, que sepa que este oro está maldito. No por brujería, sino por la sangre que costó conseguirlo. Seguí leyendo página tras página. El capitán Velasco contaba todo. Cómo había atacado galeones, pueblos costeros, cómo había matado a sangre fría, cómo había visto morir a su propia tripulación por enfermedades y violencia. Cada entrada era más oscura que la anterior. Y en las últimas páginas, antes de morir, había escrito algo que me dejó congelado. El verdadero tesoro no es el oro. El verdadero tesoro es vivir sin el peso de lo que he hecho. Si encuentras esto, forastero, tienes dos caminos. Tomar el oro y cargar con su historia, o dejarlo aquí y ser libre. Yo ya elegí mi infierno. Tú todavía puedes elegir el tuyo. Me quedé ahí, sentado en esa cueva, con $1.000.000 en oro frente a mí, leyendo las palabras de un hombre muerto hace más de 200 años. Y de repente todo me pareció distinto. Pensé en mi vida, en cómo había llegado hasta ahí. Siempre persiguiendo el dinero, el éxito rápido, cortando esquinas, haciendo trabajos de diseño piratas, cobrándole de más a clientes que confiaban en mí. Nada tan grave como Velasco, claro, pero ¿no era yo también alguien que había lastimado gente en mi camino? Mi negocio se había ido a la verga porque había estafado a un cliente importante. Le había cobrado un diseño que nunca terminé bien. Me había gastado el anticipo en pendejadas, y cuando me exigió su dinero de vuelta, no tenía cómo pagarlo. Me demandó, perdí todo, y yo siempre culpaba a la mala suerte, al cliente culero, a la economía. Pero la verdad era que yo había sido el culero. Ana me dejó porque yo era un mentiroso. Le prometía cambiar, ser mejor, pero siempre volvía a lo mismo. Mentiras pequeñas, mentiras grandes, hasta que ya no pudo más. ¿Y mi mamá? Mi mamá trabajó como empleada doméstica toda su vida para darme educación, para que yo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Y yo aquí, desperdiciándolo todo. El oro brillaba frente a mí. Podía tomarlo. Nadie sabía que estaba aquí. Podía ser rico, pagar todas mis deudas, empezar de nuevo. Pero, ¿empezar de nuevo cómo? ¿Siendo la misma persona? ¿Con más dinero pero el mismo carácter de mierda? Recordé algo que mi mamá siempre decía. No importa cuánto dinero tengas, mijo, si no tienes paz aquí dentro. Y se tocaba el pecho, el corazón. La luz de la luna que entraba por la cueva empezaba a cambiar. Ya casi amanecía. Tenía que decidir. Miré el oro. Miré el diario. Miré mis manos, temblorosas, sucias de arena y óxido. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Cerré el cofre. Tomé una moneda, solo una, un doblón de oro. Y el diario.
El resto lo volví a meter en el hoyo, lo tapé con arena y rocas, lo dejé exactamente como estaba. Guardé la pala, el pico, todo. Salí de la cueva con el agua ya llegándome al pecho por la marea. El sol estaba saliendo. El cielo era una explosión de colores, rojos y naranjas y morados, que se reflejaban en el agua tranquila de Balandra. Y por primera vez en años me sentí ligero. Me sentí libre. El camino de regreso en bicicleta fue largo, pero no me importó. Iba pensando en todo, en lo que haría ahora. El doblón que llevaba en el bolsillo valdría algo, tal vez 10 o 20 mil pesos si lo vendía bien. No era mucho, pero era honesto, era mío de verdad. ¿Y el diario? El diario era algo que el mundo necesitaba ver. La historia real de Velasco, no romantizada, sino tal cual era. Oscura, dolorosa, humana. Llegué a La Paz cuando la ciudad despertaba. Devolví la bicicleta. Fui al hostal. Me di un baño largo. Y me senté en la cama con el diario sobre mis piernas. Abrí mi laptop y empecé a escribir. Todo. Mi historia, la de Velasco, cómo había encontrado el tesoro, qué había decidido. Le puse a mi documento. El $1.000.000 que no tomé. Tardé 3 días en escribirlo todo, pulirlo, hacerlo perfecto. Luego contacté a varios periódicos, blogs de historia, hasta documentalistas. Les mandé el manuscrito junto con fotos del diario, de la moneda. La respuesta fue inmediata. Un canal de documentales históricos se interesó. Una universidad quería estudiar el diario. Varios medios querían entrevistarme, pero lo más importante fue un correo que recibí de una editorial. Señor Javier, su historia es extraordinaria. No solo por el hallazgo histórico, sino por su decisión. Nos gustaría publicar su libro y nos encantaría que escribiera sobre este tipo de experiencias. Tenemos una oferta para usted. La oferta era de 100,000 pesos de anticipo por el libro, más regalías. No era $1.000.000, pero era un comienzo. Un comienzo limpio. Con ese dinero pagué mis deudas más urgentes, le mandé dinero a mi mamá y me quedé un poco para vivir mientras escribía. El libro se publicó 6 meses después y se vendió mejor de lo que esperaba. No me hizo millonario, pero me dio algo más valioso. Un propósito. Empecé a dar charlas en universidades sobre ética, decisiones difíciles, sobre cómo el verdadero tesoro no es lo que encuentras, sino quién decides ser con lo que encuentras. Suena a cliché de película gringa, lo sé, pero es verdad. Ana no regresó conmigo y estuvo bien. Yo no era la misma persona que la lastimó, pero ella merecía seguir adelante. Nos tomamos un café meses después y hablamos con honestidad. Nos pedimos perdón mutuamente. Fue sanador. Mi mamá lloró cuando le conté toda la historia. Sabía que mi hijo estaba ahí dentro, me dijo abrazándome. Solo estaba perdido. Hoy, 1 año después, sigo sin ser rico. Vivo con lo que gano escribiendo, dando charlas, con algunos trabajos freelance de diseño, pero honestos. Pago mis cuentas a tiempo. Duermo bien, no tengo ansiedad. El tesoro sigue ahí, en la cueva de Balandra. A veces pienso en contarle a alguien dónde está, pero entonces recuerdo las palabras de Velasco. El verdadero tesoro es vivir sin el peso de lo que has hecho. Ese oro está maldito, no por brujería, sino porque fue conseguido con sangre. Y yo no quiero construir mi vida sobre sangre, ni siquiera sangre antigua. Quiero construirla sobre decisiones correctas, sobre el trabajo honesto, sobre la paz que sentí esa mañana al salir de la cueva. Tal vez algún día alguien más lo encuentre. Y tal vez ellos tomen una decisión diferente. Está bien, cada quien carga con sus propias elecciones. Pero yo encontré algo que valía $1.000.000 esa mañana en Playa Balandra. No me llevé el oro, me llevé mi alma de vuelta. Y eso, carnal, eso no tiene precio. La moneda que me quedé, ese único doblón, está en un marco en mi escritorio. No la vendí al final. La tengo ahí para recordarme todos los días que tuve $1.000.000 en mis manos y elegí algo mejor. Elegí ser diferente. Elegí ser libre. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, pienso en Velasco, en cómo murió solo, enfermo, atormentado por lo que había hecho. Y pienso en cómo yo pude haber seguido un camino similar, no matando gente, pero sí matando mi conciencia poco a poco, estafa tras estafa, mentira tras mentira, hasta no reconocerme en el espejo. Esa mañana el universo me puso una prueba que nunca pedí pero que necesitaba desesperadamente.
Y gracias a Dios, a Velasco, a la playa, a lo que sea que haya allá arriba, tomé la decisión correcta, porque al final, ¿de qué te sirve tener todo el oro del mundo si no te puedes mirar al espejo? ¿De qué te sirve tener $1.000.000 si cada vez que cierras los ojos ves las caras de la gente que lastimaste para conseguirlo? Velasco entendió eso cuando ya era demasiado tarde. Yo tuve la suerte de entenderlo a tiempo. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que los tesoros más valiosos no brillan, no pesan, no se pueden tocar. Son las decisiones que tomas cuando nadie te está viendo, cuando podrías salirte con la tuya y nadie se enteraría. Esas son las decisiones que te definen. Esas son las que valen $1.000.000 o más.